México viene muy atrasado con respecto a la plena efectividad de los derechos. Quizá su mayor aporte al mundo jurídico internacional ha sido al final su peor lastre, ¿no? Porque el amparo es del siglo XIX y está previsto para un contexto absolutamente diferente, ¿no? Para incluso violaciones por la administración, unos derechos totalmente restringidos. Después, aparte, años de autoritarismo, ¿no? En México, como, bueno, como en el resto de América Latina, con violaciones a derechos humanos y demás. Se va, digamos, recién actualizando ahora y hay dos grandes problemas del amparo. Uno es este del efecto interpartes, ¿no? De la no posibilidad de trascender los efectos del amparo, que ha implicado durante mucho tiempo que, por ejemplo, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales se haya visto absolutamente frenada. Es un país cuya cantidad de sentencias en materia de derechos económicos, sociales y culturales es bajísima. Es de celebrar, por supuesto, que esto se ha estado revirtiendo. Y el otro lastre era esto de la restitución, ¿no? Que si no había posibilidad de restituir, era, ya el amparo no servía para nada, ¿no? Con esta famoso el artículo 77 de la ley de amparo que siempre se cita. Y cómo se ha dicho, bueno, pero es que la restitución hoy por hoy en una, digamos, en una interpretación evolutiva del derecho y sobre todo por los cambios de paradigma brutales que han sucedido en México, como vos recién lo mencionabas, el cambio del 2011 y el paradigma de los derechos humanos, debió haberse interpretado de esta forma más amplia mucho antes, pero de nuevo, es de celebrar que se empiece a interpretar así. Digamos, estas dos, digamos, cosas que tenían amparo, como es los efectos relativos y el circunscribirse a la restitución, han hecho que realmente el amparo haya servido poco para transformar un poco la realidad. Claramente la Corte Interamericana desde el inicio tiene otra visión, pero tiene otra visión porque tiene otra posición institucional. La Corte Interamericana puede decir muy poco, ¿sí? Muy poco de cada país, ¿sí? Y cuando dice algo intenta, digamos, decir lo más posible para generar alguna especie de transformación en los países, pero no es lo mismo que un poder judicial que está todos los días resolviendo casos. Yo creo que algo bueno de la narrativa de la Corte de los últimos años ha sido empezar a posicionarse desde este punto de vista de hay que transformar la realidad, hay que hacernos cargo de la realidad del país y hay que transformar la realidad. Y si para eso tenemos que hacer sentencias como, por ejemplo, la que hubo de artículo 19 sobre omisiones legislativas, la misma de pabellón 13 sobre hospitales, el hospital, el pabellón para VIH, SIDA, la que hubo misma de la 9-2018 sobre trabajadoras del hogar, ya empezamos a ver que la Corte ya ha empezado a decir, no, bueno, a ver, si para resolver esta violación de derechos humanos hay que interpretar un poquito más allá de lo que históricamente se había interpretado de forma muy restringida el amparo, bienvenido sea, porque lo que nos importa es modificar la realidad desde una visión de derechos fundamentales. Yo creo que lo que falta ahora es el paso siguiente, y es que la Corte empiece a, digamos, dar seguimiento a esas sentencias, porque lo descorazonador, como el pabellón 13 no se construye, como el hospital de Oaxaca, por ejemplo, de la controversia constitucional 38 no se construye, y como el tema de los abortos no punibles en México sigue sin poder llevarse a cabo. Yo creo que el paso posterior, y es lo que en la evolución han ido haciendo otras cortes constitucionales más activistas desde el punto de vista transformador, que se usan como la de Sudáfrica o la de Colombia, es ya establecer los mecanismos de seguimiento para que la sentencia no se quede simplemente en hemos avanzado discursivamente, que ojo, no es poco, y yo creo que hay que celebrarlo, sino para que además podamos ver en la realidad estos cambios, ¿no? Y vayamos de a poquito transformando esta realidad, porque si no, lo que ocurre es eso, ¿no? Ya lo han dicho un montón de autores y lo decías vos recién, ¿no? Esta constitucionalización que genera derechos de papel y que la gran cantidad de la población no disfruta, no logra tener efectivamente. Ahora, en Un poco esto, crítica. yo te agrego a lo que acabas de comentar, Micaela, que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista doctrinal, yo suscribo cada una de tus palabras. Yo, digamos, en mi papel de académico y en mi papel de profesor de Derecho Constitucional.
pero también es justo decir que hay un debate abierto sobre el papel de los tribunales constitucionales Por y supuesto. sobre estas figuras de sentencias estructurales o sentencias transformadoras tipo Sudáfrica, tipo Colombia, porque hay otra visión diferente que incluso en materia de aborto, ¿se acuerdan ustedes de la famosa diatriba en contra de la Justice Ginsburg por haber expresado que el caso Roe versus Wade tenía que haber sido resuelto de otra manera, a través de una aproximación más de debate parlamentario, más de democracia deliberativa y no con una, como lo hizo la Suprema Corte en 1973, digamos, con un establecimiento claro de la interrupción del embarazo como un derecho humano de las mujeres. Entonces, ese es un debate abierto. Lo digo en ánimo de la justicia, nada más del planteamiento, ¿no? Para Puedo que... decir algo muy mínimo, y es que yo creo, y por supuesto que hay un debate abierto sobre formas de justiciabilidad. Lo que pasa es que yo creo que a veces se quiere importar la discusión norteamericana, que tiene una constitución que casi no tiene derechos y claramente no tiene derechos sociales, a una constitución como la mexicana, que es de 1917. Si nosotros tenemos ya un discurso constitucional de transformación. Entonces, yo creo que decir que el amparo se tiene que leer en esa clave no es ideología, es lo que manda la Constitución. Y no podemos comparar una Constitución como esa con la norteamericana, que tiene claramente un framework ideológico completamente distinto. Entonces, ahí yo creo que también, incluso, por ejemplo, catedráticos como Gargarella, que no son precisamente judicialistas, te dirían, sí, pero es que no puedo juzgar el papel de la Corte en una constitución que manda a la Corte a hacer esto, frente a una constitución que lo deja, digamos, al debate, como es en Estados Unidos, claramente. Entonces yo ahí a ese punto diría nada más, aunque por supuesto que acepto que hay todo un debate sobre el papel de la Corte, que aparte en México está muy, muy actual.